Buenas tardes, señores. Hoy hemos cambiado de locación para iniciar esta quinta clase. Recordemos que en la clase anterior dijimos que para poder saber la salud de la empresa es necesario tener a la mano o pedirle a nuestro departamento contable tres estados financieros básicos: el balance general, el estado de resultados y un flujo de efectivo o cash flow. Hoy nos referiremos a este último. El cash flow, flujo de efectivo o flujo de fondos en la empresa, es el que nos va a permitir ver de dónde se financian las inversiones y, en pocas palabras, significa la liquidez que es capaz de generar la empresa en un periodo determinado. Eso atañe entonces a la gestión financiera de la empresa, que da directrices para esa liquidez y que implica tres áreas distintivas de actuación: aplicar criterios de cálculo económico racional a aquellas operaciones que suponen un compromiso estable de recursos, es decir, las inversiones; la obtención de fondos para financiar estas operaciones; y finalmente atender el reparto de utilidades a través de la política de dividendos a sus accionistas. El punto de partida en el estudio del flujo de caja suelen constituirlo los balances, correspondientes al momento inicial y final del periodo bajo estudio, y a un estado de resultados. Matemáticamente, el flujo de efectivo o flujo de fondos en la empresa es la suma de amortizaciones y beneficio neto. Para explicar la importancia de saber determinar el flujo de caja, es mejor verlo a través de un ejemplo, pues este nos ayudará a satisfacer preguntas esenciales que debemos formularnos, tales como: ¿el dinero generado por la empresa, dónde va o dónde se gasta? Para ello, mantengan en sus cabezas lo siguiente: ni todos los ingresos o facturación de la empresa significan entradas de efectivo, pues mucho de esto toma un tiempo en cobrarse, y por otro lado, las compras de la empresa tampoco se pagan todas en efectivo. Lo usual es financiarlas. Luego me puedo preguntar: ¿cómo represento o cómo controlo el dinero que invierto y el dinero que financio en la operación de la empresa? Y finalmente, ¿cuál es el significado financiero de la cifra que resulta al sumar las depreciaciones y amortizaciones con el beneficio o utilidad neta? Si bien es cierto, sabemos que esa suma se la llama flujo de caja, pero ¿qué es lo que significa? Tomaremos la información financiera de una compañía. Para el ejercicio le pondremos un nombre: Compañía Teotihuacán. Por aquí vemos sus balances generales de 2 años consecutivos. De adelanto y de un primer vistazo, diríamos que esta empresa no ha invertido en nuevos activos fijos. Si observan de un año a otro, su variación es de 70 para el mobiliario y 50 para el local, que corresponden a las depreciaciones. Y por otro lado, los accionistas de un año a otro no han aportado nuevos capitales. Por otro lado, tenemos su estado de resultados, el mismo que refleja unas ventas de 9.660, y siguiendo la normativa local, hacia abajo hay un pago de utilidades a trabajadores del 15% y un pago de impuestos del 25%, hasta llegar a una utilidad neta de 970. Es común escuchar entre los empresarios considerar el pago de utilidades como un impuesto más, que sumado al 25% del impuesto a la renta, totaliza un 36,25%. Y ese sería el impuesto a las empresas en Ecuador. Obviamente, si no hay utilidades antes de intereses e impuestos, que se llaman UAII, como hemos dicho en la clase anterior, entonces no hay pago de utilidades o impuesto alguno. Este ejemplo sencillo ha sido escogido con un propósito deliberado, pero aún no confesado. Observen ustedes que, en primer lugar, y como habíamos adelantado, que durante el año 2005 la empresa en estudio no ha aumentado sus activos fijos, ni ha tenido nuevas aportaciones de capital, ni ha habido reparto de dividendos. Por lo tanto, la única fuente de recursos han sido las operaciones ordinarias durante ese año. Ahora, si tomamos el beneficio o utilidad neta, que como hemos visto fue de 970,
y a esa cifra le sumamos las depreciaciones y amortizaciones anuales, que sumaban 120, obtendremos un flujo de caja de 1090. Recordemos que las depreciaciones son la disminución del valor de un bien como consecuencia del desgaste natural por su uso, pero no implican un flujo o salida de efectivo real. Es un artificio contable que nos permite distribuir el valor de una inversión en un periodo de tiempo. Entonces, esos 1090, que ahora sabemos que es el flujo de caja o efectivo, parecerían que a primera vista deberían reflejarse en el saldo de caja y bancos, como un flujo positivo adicional de un año a otro por ese mismo valor de 1090. Sin embargo, y al observar el balance y al comparar los saldos iniciales y finales de esa cuenta, de la cuenta caja y bancos, podemos ver que de hecho lo que se ha producido es más bien una disminución de 820. Entonces cabe la pregunta, como diría el antiguo político Vladimiro Álvarez, ¿dónde ha ido pues la plata o dónde ha ido pues el flujo de caja? Tenemos entonces un tema por resolver y para esto iniciaremos observando la descomposición del balance. Vemos que tanto el activo como el pasivo tienen un componente llamado activo circulante y otro llamado pasivo a corto plazo. Y como sabemos, la diferencia entre estos dos se la conoce como capital de trabajo. En el argot inglés le suelen decir net working capital y los españoles le suelen decir fondo de maniobra. En cualquier caso, y como vimos, es un indicador de liquidez. Relacionando los valores totales de activo corriente y pasivo corriente o de corto plazo para el año 2004, es decir, 4.600 menos 1.250, tendremos que para ese año 2004 hay un capital de trabajo de 3.350. Y de igual forma, relacionando los valores de activo corriente y pasivo corriente para el año 2005, es decir, 5.310 menos 870, tenemos para ese año un capital de trabajo de 4.440. Podemos observar que del 2004 al 2005, es decir, de los 3.350 a los 4.440, que se ha modificado el capital de trabajo, este ha aumentado por 1.090. Y aparentemente en forma coincidencial es exactamente el mismo valor del importe del flujo de caja anual que, como recordarán, también era de 1.090. ¿Puede ser tanta la coincidencia? No, no es una coincidencia. Esa situación se cumple siempre que se den las condiciones siguientes: ausencia de nuevos activos fijos y ampliaciones de recursos permanentes, le hace capital y o deudas a largo plazo, y que no haya habido reparto de dividendos. Cuando corregimos la cifra de utilidad o beneficio neto, añadiéndole las depreciaciones y amortizaciones, eliminamos del estado de resultados una partida de gasto que no supone ningún desembolso efectivo, pues este fue hecho cuando se adquirió el activo fijo correspondiente, mas no ahora. La amortización o depreciación es un mero asiento contable que se limita a distribuir como gasto el costo original del activo en cuestión a lo largo de su vida útil. Algo que no hemos mencionado, pero debe quedar claro, es que pensar que el flujo de caja puede crecer mediante el aumento de las depreciaciones y amortizaciones es una tremenda equivocación. O en otras palabras, las depreciaciones y amortizaciones no son una fuente de fondos. Ahora bien, atendiendo el movimiento de la cuenta caja, la depreciación y amortización no es la única partida que requiere ser despiorificada en la cuenta de resultados. Por ejemplo, las ventas del año pueden, o casi seguramente, no haberse cobrado en su totalidad en efectivo, o parte de las compras pueden no haberse pagado todavía a los proveedores.
Es decir, estas partidas que sí determinan el flujo de caja, pues ventas y compras son parte del estado de resultados, pueden no haberse traducido en caja, pero en cualquier caso su impacto se verá reflejado en una partida del activo circulante o del pasivo a corto plazo. Por consiguiente, el efecto que producen se verá reflejado en una variación del capital de trabajo durante el año, aunque ello no implique necesariamente el mismo cambio en el saldo de caja y bancos. Viendo esto, podemos decir que el destino del flujo de fondos no es pues la caja, sino el capital de trabajo. La relación entre el cash flow, o sea, los fondos generados por las operaciones, y el cambio en el saldo de caja tiene su explicación. Siguiendo el ejemplo, vemos que no ha habido variaciones en caja por nuevas aportaciones o nuevas inversiones, por lo que su variación obedece exclusivamente a las operaciones corrientes del negocio. Veamos primero, ¿qué sucedió con las ventas de 9.660? ¿Se tradujeron en su totalidad en dinero en efectivo? Pues no. Una pista nos las dan las cuentas por cobrar de 2005, pues ha aumentado en 460 con relación al año anterior. Es decir, que esta cantidad de ventas quedó retenida. En otras palabras, la caja generada por las ventas ha sido únicamente de 9.220. Por otra parte, ¿qué desembolso ha significado los 4.680 de costo de ventas o costo de mercaderías vendidas? Eso lo podemos ver si examinamos dos partidas del balance: las mercaderías o inventarios y los proveedores. En concreto, las mercaderías o inventarios han aumentado de un año a otro de 2.660 a 3.330, es decir, hay 1.070 adicionales que están ociosos en nuestras bodegas. Y por otro lado, del 2004 al 2005, los pagos a proveedores disminuyeron de 1.250 a 870. Es decir, reducimos esa cuenta a proveedores por 380, lo que significa que ese valor salió de nuestras arcas. Por lo que, relacionando todos estos valores y como se ve en el slide, la caja desembolsada por costo de ventas ha sido en realidad de 6.130. Con estas dos variaciones podemos empezar a explicar la variación en el saldo de caja y bancos y por qué tenemos menos de un año a otro. Del dinero neto generado por las ventas debemos descontar esa caja desembolsada por costo de ventas, como dijimos hace unos segundos. Pero hay otros gastos que han generado también desembolsos o salidas de efectivo que suman 3.889 y los podemos encontrar en el estado de resultados. Nos referimos a la suma de una serie de gastos como la nómina, suministros, teléfonos, reparaciones, una cuenta varios y aquellos productos de los impuestos y la reserva legal. Con todos esos egresos sumados a los que ya teníamos antes, podemos explicar la diferencia en caja de 819 de un periodo a otro. La determinación de la caja se le ha realizado en la manera más desglosada posible para conseguir una mayor claridad en la presentación. Aunque una forma más simplificada y más usual para llegar a la misma cifra es la mostrada, que tome en cuenta las cuentas clientes, inventarios y proveedores. En definitiva, los fondos generados por las operaciones se traducen en más o menos caja, en función de las variaciones en las otras partidas circulantes asociadas directamente a las operaciones ordinarias y las decisiones que toma la empresa. La situación de la empresa que hemos visto nos ha servido de marco de referencia, aunque no es la que suele darse con más frecuencia en la realidad. Es más habitual que parte de los beneficios se distribuyan a los accionistas en forma de dividendos y que el crecimiento de las operaciones demande nuevas inversiones de carácter fijo. Las ampliaciones de capital y las nuevas emisiones de deuda a largo plazo también aumentarán el capital de trabajo,
mientras que los repartos de dividendos y las inversiones en activo fijo lo disminuirán. Finalmente, todas estas operaciones se suelen esquematizar usando lo que se conoce como un cuadro de flujo de fondos, donde se reflejan las decisiones de inversión, financiación y reparto de dividendos, poniendo por un lado los orígenes de esos fondos, que como hemos visto vienen principalmente por los fondos que genera la propia empresa y las variaciones en su capital de trabajo, pero también pueden venir por venta de activos o por una ampliación de capital. Por otro lado, esos fondos han sido aplicados en inversiones de terrenos o equipos para la empresa o han sido repartidos a accionistas. En cualquier caso, los fondos producidos deben tener su aplicación respectiva. No puede esta ecuación estar descuadrada. A continuación, vamos a revisar un caso aplicado de análisis financiero, tomando para ello el caso de una fábrica que produce bloques de concreto. El texto completo del caso lo encontrarán en la plataforma Moodle y es necesario que lo lean, lo revisen e incluso subrayen los puntos más relevantes. Aquí vamos a hacer un brevísimo resumen de las ideas principales y la motivación de este caso. Vemos que en esta empresa familiar llamada Bloque Sansón, el gerente general Mateo Suárez y sus asesores se encuentran analizando la información financiera de la empresa. Que la información de costos con la que cuentan, según el caso, es poco precisa, sin organizar de una manera racional que permitiera ver o medir la rentabilidad de sus productos. En algún lado del texto mencionan que la facturación, compras, inventarios y demás se llevaban en Excel, algo que hoy en día, no es ya muy común. La línea de Sansón, quienes son líderes en el mercado, es producir y comercializar bloques de concreto, adoquines y en menor medida materiales de construcción, tales como cemento, piedra y varillas de acero, en un mercado de un país imaginario llamado Cabo Lindo. El mercado de bloques, de acuerdo a la información, esperaba un crecimiento para los años 2005 y 2006. Recordemos que el caso se sitúa en febrero de 2005. Existen otros datos en el texto relacionados a su sede, sus empleados y demás que para el caso no vienen siendo tan relevantes. Por otro lado, hablando de los productos, los bloques de 4, 6 y 8 pulgadas representaron el 80% de las ventas en 2004 y podríamos asumir que esa distribución se mantiene. De esos bloques, el de 4 pulgadas abarcaba el 50% de las ventas y el de 6 pulgadas el 27% del total de las ventas. El resto de productos tenían una participación menor, es decir, el principio de Pareto se reflejaría en estos dos bloques de 4 y de 6 pulgadas. La información financiera con la que Mateo Suárez contaba correspondía a los estados financieros básicos, el balance general y el estado de resultados. Estos estados financieros se elaboraban manualmente y tomaba varios meses preparar una versión final. Además, no se trabajaba con indicadores financieros, pues la contabilidad era vista como un requisito para cumplir los compromisos tributarios, más no como una herramienta para tomar decisiones. En 2004, los costos y gastos de Sansón bordearon los 15 millones, esto es 10.5 millones de costos de ventas y 4.3 de gastos operativos, sin incluir gastos financieros. Estos costos y gastos básicamente eran materiales como cemento, arena, piedra, los costos de producción, gastos operativos y administración. No se contaba ni con análisis unitarios de costos de los productos comercializados, ni con un análisis de costos fijos y variables. El anexo 4 presentaba el análisis preparado por los asistentes a la reunión en la que se encontraba Mateo Suárez y mostraba información de los costos fijos y variables entre 2000 y 2004.
Los costos fijos administrativos incluían sueldos, pagos por servicios básicos y seguros, entre otros. Los costos fijos de producción incluían el salario del personal de producción y la depreciación de la maquinaria. Los costos variables eran las compras de materia prima, cemento, piedra, etc., y el acarreo del producto terminado, entre otros ítems. En cuanto al costeo por producto, se tiene el dato de que el costo de producción por hora es de 678,9 por. Asimismo, la capacidad de producción de los moldes era de 250 moldes hora. El molde permitía fabricar 9 bloques de 4 pulgadas por hora, 6 bloques de 6 pulgadas por hora, tal como se muestra en el anexo 5. El costo unitario resultaba de dividir el costo de producción por hora entre el número de unidades de producto que se podían fabricar en una hora. Adicionalmente, el costo unitario de los materiales de los bloques de 4, 6 y 8 pulgadas fue de 0,80, 1,15 y 1,55 por unidad. El de los bloques arquitectónicos de 1,30 y el de los adoquines de 1,45. Adicionalmente, el costo indirecto se asignaba por igual a todos los productos y era de 0,01 por unidad. Con este repaso, podemos proponer unas preguntas guía para entender mejor el desempeño del bloque Sansón. Veamos. Lo primero, ¿cuáles son los principales indicadores financieros de la empresa y su interpretación? Luego iremos a ver cuál es el punto de equilibrio de los principales productos que fabrica y vende la empresa y dar una interpretación a esos resultados. Y finalmente, ¿qué recomendaciones le daríamos a Mateo para que pueda utilizar la información obtenida y mejorar su desempeño y rentabilidad? Con la información del balance y del estado de resultados, haremos nuestros cálculos de los principales indicadores financieros. Algunos de ellos ya los hemos visto, otros no tan comunes también los hemos incorporado en esta tablita. Iniciando por la liquidez, vemos que la empresa históricamente ha tenido deficiencias de capital de trabajo. Sin embargo, ya en el 2004 muestra una recuperación, siendo además evidente que ha disminuido sus niveles de inventarios y eso se refleja también en la prueba test ácido. Su ratio de endeudamiento en los últimos años está ligeramente alto. Recordemos que una medida ideal de este indicador es que en principio ronde entre el 50 al 60%. En cuanto a la gestión de cobranza, ha ido empeorando y es un punto a mejorar, pues entre el 2000 y el 2004 prácticamente se ha duplicado. Por otro lado, sus días de inventario se han reducido, lo que implica una buena gestión de producción y ventas. Sus periodos de pago se han mantenido parejos en los últimos años, siendo en general el manejo de su ciclo de efectivo medianamente aceptable. Continuando con los indicadores. Sus márgenes de venta reflejan una mejora en la gestión y están en su punto más alto en los últimos 5 años, teniendo su margen bruto también un reflejo de esa mejora. Los accionistas deben estar contentos que el indicador de su dinero invertido, esto es el ROE, refleja una mejora significativa. Y por otro lado, el ROA, si bien es cierto que ha mejorado, sería interesante conocer el costo de la deuda para poder dar un mejor criterio. En la descomposición del ROE, por medio de la fórmula Dupont, vemos que se debe principalmente a la mejora en su margen neto y a su apalancamiento, aunque si volviera a los niveles de rotación del año 2000 podría aún ser mejor. Para llegar a comprender cuál es el punto de equilibrio por producto de la empresa Sansón, recordaremos rápidamente lo que es el punto de equilibrio. Gráficamente, como se ve en el slide, considerando un plano cartesiano donde en el eje X están las cantidades de producto y en el eje Y el dinero, el punto de equilibrio es el par ordenado donde se intersectan
los costos totales, esto es la suma de los fijos y los variables, con la curva de ingresos. Antes de ese punto todo es pérdida y pasado de ese punto todo es utilidad. Matemáticamente el punto de equilibrio Q se resuelve mediante la ecuación QE igual a costo fijo dividido por el producto de la resta entre el precio unitario y el costo variable unitario del producto, donde QE es la cantidad de equilibrio en unidades de producto. Iniciaremos nuestro cálculo utilizando el anexo 5, donde ya cuento allí con el costo por unidad de producción en base a la información que me fue proporcionada. Esto es, las unidades por molde por cada producto, los 250 moldes capaces de producir con la máquina bloquera y relacionando el número de unidades hora con el costo de producción por hora, que es lo mostrado en la última columna. Una vez que tenemos el costo unitario de producción, calcularemos el costo unitario total. Para ello, tomaremos el valor que ya conocemos de producción y le sumaremos los costos de materiales que constan en el texto, en el documento, página 8, y los costos indirectos que eran de 0,01 para todos por igual. Y con ello tenemos los costos totales unitarios por producto mostrados en la última columna. En este primer cuadro de punto de equilibrio iremos incorporando información de precios mostrada en el anexo 1. A continuación, los costos totales unitarios por producto calculados en el paso anterior y por diferencia el margen unitario de contribución de cada línea. Vemos en la última línea que el de mayor margen es precisamente el bloque de mayor venta, el de 4 pulgadas, con un margen cercano al 69%. Los costos fijos anuales se encuentran en el anexo 4 en forma anual. Los transformaremos a valores mensuales simplemente dividiéndolos para 12 y obtendremos un punto de equilibrio en unidades por cada producto. Haremos ahora un último cuadro con un análisis de los dos productos más vendidos, el bloque de 4 y el de 6 pulgadas. Considerando la información tomada del anexo 3, ventas en 2004, y de la página 3, segundo párrafo, podemos repartir el total de ventas en los dos productos más vendidos. 8.4 millones para el bloque de 4 pulgadas y 4.5 millones para el de 6 pulgadas. Acto seguido, y asumiendo una distribución lineal de las ventas, lo transformaremos a una venta mensual uniforme. Las unidades de venta por mes se calcularán tomando esa venta mensual y dividiéndola para el precio del bloque de 4 y 6 pulgadas respectivamente. Adicionalmente, se puede calcular un ratio de unidades vendidas por mes versus el punto de equilibrio, relacionando las unidades vendidas mes contra el punto de equilibrio por producto calculado anteriormente, viendo que únicamente con las ventas del bloque de 4 pulgadas y un ratio mayor a 1 ya se logra cubrir el punto de equilibrio. Con esta información creemos que podemos darle ciertas indicaciones a Mateo y sin duda podrá mejorar el desempeño y la rentabilidad de su negocio.